Bienvenido a la clase número 15, Calendario económico y eventos del mercado. En esta clase vamos a aprender cómo interpretar cada noticia y saber qué realizar en cada una de ellas. Son cientos de noticias, pero vamos a analizar una de las más importantes. ¿Ok? Entonces, empecemos con lo que es el calendario económico y algunos de los eventos del mercado. Primero, lo que tenemos que realizar, obviamente, en nuestra pantalla principal de estos cursos está una de las herramientas que es el análisis fundamental con un calendario económico. ¿Ok? Volvemos a ingresar. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Siempre lo volvemos a repetir para que se pueda quedar en nuestras cabezas cómo es que funciona. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, antes de que entremos a lo que es las noticias, sepamos entender que cuando el índice del dólar está alcista, significa, y el índice del euro está bajista, ¿no? Significa que el precio en el euro dólar está cayendo. Y viceversa, significa que está subiendo. Muy bien. Entonces, nosotros de igual manera, a la hora de operar, tenemos que igual fijarnos en nuestro índice para poder comprender de una mejor manera cómo funciona cada una de estas cosas. Muy bien. Entonces, en este momento, este es el índice del dólar. Muy bien. Estamos ahí, lo vamos a ver en vela. Y de igual manera, ya podemos observarlo. Muy bien, de un día vamos a ponerlo. Esto es lo que se ha movido en un día, en varios días es eso. Esta es de a una hora, esto es lo último, ¿no? Y ha tenido un buen movimiento. ¿Ok? Entonces, lo mismo viceversa con el índice del euro, ¿no? Hemos tenido un buen movimiento bajista. Muy bien, aquí es lo que tenemos, lo vamos a ver en vela. Ya ahí, Obviamente este se mueve de una manera muy diferente, ¿no? Si se dan cuenta está medio horrible. Vamos a verlo de una hora. Ahí. Así tenemos el índice del euro. Muy bien. Ahora, eso es en este horario. ¿Por qué razón? Porque ya son las 5 de la tarde y el mercado recién está abriendo. ¿Ok? Ahora, una vez nosotros ya tenemos idea de nuestro índice, tanto del euro, del dólar, ya sabemos que las monedas principales son esas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo agarro, me voy en herramientas y veo mi calendario. ¿Ok? Veo mi calendario, por ejemplo, que tuvimos el día de hoy. En cuestión de Brasil fue un día festivo. ¿Ok? No operamos absolutamente nada que tenga que ver con la moneda brasilera. Entonces, con los reales, así que no nos influye. Tuvimos noticias de GBP, ¿no? A las 2 de la mañana. Aquí podemos ver sus resultados. Y tuvimos a las 8:30, ¿no? En Estados Unidos que salió positivo. El IPC salió positivo. Igual el IPC mensual y el anual salieron positivos. Y las peticiones de igual manera salieron el valor más o menos previsto, que era el anterior. Cuestión de que tal vez si este valor salía un poco más alto, era más probable que el mercado hubiera venido o el mercado hubiera caído en cuestión del eurodólar, hubiera caído mucho más de lo que cayó hoy. Muy bien, en los inventarios del petróleo, eso sí, tuvimos una respuesta a eso de las 11, no muy buena, por eso es que se marca en rojo, ¿no? Pero debía haber sido esto, ¿no? En cuestión de los inventarios del petróleo. Vamos a ir analizando en cuestión cada una de estas noticias que son de las más importantes. Muy bien, otro vamos a ver mañana o bien vamos a ver durante esta semana. Mañana no hay absolutamente nada, es decir, mañana viernes. Los viernes por lo general no ocurre nada. Entonces el mercado va a moverse como, como lo hagan las instituciones o dependiendo. No va a ser en base a noticias, sino va a ser más por análisis técnico. Entonces eso tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando hay noticias es que las noticias van a mover mucho más el mercado que cuando no hay en sí
muchas noticias y no van a mover tanto el mercado. La que tenemos importante sí es esta de las 9 en cuestión de lo comparecencia de Lagarde, no presidenta de BDC, el Banco Central de Europa. Entonces, estas noticias sí van a mover en cuestión de euro, pero no tanto, por ejemplo, lo que es en sí euro-dólar, porque la más importante es esta de aquí, por si acaso, ¿ya? Esta de acá. No las de España. Las de España mueven euro, pero más es en cuestión europea. Muy bien, más que las que salen de España. Entonces, tomar eso en cuenta, que mañana vas a ver poco movimiento, ya sencillamente es para mover el mercado de una manera no tan rápida o no caiga tan rápido o tenga una liquidez muy baja. ¿Ok? Entonces, hoy tuvimos noticias de dólar y fue bastante buena. Muy bien, todas salieron positivas y cabe recalcar, cuando salen noticias positivas del dólar, significa que mi precio en euro dólar sobre todo va a ir hacia abajo. Muy bien. Cuando salen noticias positivas en euro, significa que mi mercado va a ir un poco hacia arriba. ¿Ok? En lugar de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. En cambio, cuando son de dólar, las noticias, si salen positivas, van a ir hacia abajo en euro dólar. ¿Ok? Y ustedes saben que depende cómo se mueve euro dólar, se mueve libra dólar, se mueve Nueva Zelanda contra el dólar y muchas otras más. Muy bien. Entonces, vamos a analizar sobre todo esta, lo más importante y la que siempre yo recalco es las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿Ok? Vamos a analizar que este tipo de noticias son tantas cientos de noticias que nosotros podemos ir viendo y arreglarnos un poco más o bueno, tener mayor entendimiento y ya de esa manera, sin necesidad de analizar muchas veces el mercado, ya sabemos qué es lo que puede realizar y ya podemos meter nuestras operaciones. Muy bien, entonces esta de acá es la inicial de reclamaciones de empleo, es una moneda del número de personas que representan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Estos datos son recogidos por el Departamento de Trabajo y publicados como un informe semanal. El número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de la salud del mercado de trabajo. Una serie de aumentos indica que hay menos gente que se contrató. Al ser semana a semana puede hacerlo volátil. Por lo general, un cambio de por lo menos 35.000 en las reivindicaciones es necesaria para indicar un cambio significativo en el crecimiento del empleo. Una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como negativa y bajista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomado como positivo o alcista para el dólar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el dólar en este momento, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto? Una noticia positiva, ¿no? Se esperaba entre 210 y 209.000. Si en este caso estuviera salido mucho más, mayor cantidad, entonces es como nuevas personas que se puede decir que no tienen un empleo. Como dice, peticiones de subsidio por desempleo. Entonces ha tenido semanalmente en el desempleo, el mercado obviamente siempre intenta mantener, ¿no? En cuestión esto con la inflación en Estados Unidos, siempre intenta mantener por lo menos la cantidad de noticias por desempleo, ¿no? Su indicador, o bien de igual manera evita que haya mayor cantidad de peticiones, ¿no? Porque eso significa una pérdida en cuestión para el Estado por alguno u otro motivo, ¿no? Por ejemplo, si hay una mayor cantidad de embarazos en Bolivia, hay mayor cantidad de subsidios para las personas y es un mayor gasto para el gobierno porque debe ser obviamente gratuito. Entonces, de esa manera podríamos
tener nosotros, digamos, ¿no? Un indicador, tal vez en Bolivia o en otro país, en cuestión de embarazo, digamos, ¿no? Pero aquí lo toman como en cuestión de desempleo, ya petición de subsidio por el desempleo. Allá sepan que algunas veces los desempleados les pueden dar casa, le pueden dar transporte, dependiendo en qué estado estén, ¿ok? Quisiera vivir en Estados Unidos. Ok, entonces de esa manera lo tenemos, ¿no? Cuestión de que ha ido, este año hemos tenido una baja cantidad, ¿ok? Este año ha sido muy bajo. Muy bien, a diferencia de lo que empezamos desde acá, desde 2020, ¿no? Que era de esta manera, ¿sí? ¿Y qué es lo que influye o qué implica? Durante toda esta semana hemos tenido noticias positivas. Por ejemplo, hemos tenido desde 209 hasta el máximo que ha sido 220. De eso fue el mes anterior, el mes pasado. ¿Ok? Vamos a mostrar más. Y hemos tenido igual aquí de 239 y todo eso. ¿Y eso en qué influye? Influye en que nosotros también estemos al tanto de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, cuando hay este tipo de noticias que hay un número elevado a lo que se esperaba, como pueden ver, está en negativo. Entonces, significa que en lugar de que mi precio, por lo general todos estamos acostumbrados, se podría decir, hay noticias de subsidio por desempleo, venta. Pero si la noticia, entonces ahí hay hartas instituciones que empiezan a vender de igual manera, ¿ya? Porque es tipo como una renta semanal que ustedes pueden tener gracias al desempleo, o sea, a estas noticias de empleo. Es decir, yo semanalmente, si yo tengo, digamos que $50, ¿ok? Yo puedo, gracias a esta noticia, puedo obtener una renta semanal. Es decir, que yo puedo por lo menos sacarle un 5 al 10% y muchas veces hasta un 20% eh, junto a esta noticia aplicando riesgo. ¿Qué es lo bueno en cuestión de los riesgos? Es que el precio siempre va para abajo. Cuestión de que si se vuelve a subir el precio, no hay ningún problema porque nosotros ya vamos a tener nuestro stop sobre el precio. O por lo menos en el momento que haya caído el mercado, eh, directamente sacamos nuestra operación cuando tengamos la cantidad que hemos pensado adquirir, no sé, un 5 o 10%. Entonces, de manera de que semanalmente ustedes pueden tener, como les digo, una renta. Entonces, gracias a estas noticias. Es una de las más importantes porque es la que más se repite y la que más hay cada semana. ¿Ok? Todos los jueves. En el grupo donde sea, todos los jueves vamos a meter venta. ¿Ok? Todos los jueves en eurodólar, en el oro, vamos a meter venta. ¿Para qué? Para que nosotros por lo menos tengamos nuestra renta semanal de que sí o sí vamos a sacar cierto porcentaje o cierta cantidad gracias a esta noticia. Muy bien, podemos observarlo, por ejemplo, el día de hoy el mercado ha estado bajista. El mercado ha estado bajista. Entonces, por ejemplo, en todo el día hoy ha caído un total. Por ejemplo, si yo hubiera ingresado a qué hora? A las 8 de la mañana, porque la noticia era 8:30. Yo entraba a 8 de la mañana, perfecto. Y me quedaba hasta las 12 del mediodía, por lo menos las 12 es acá. Es la hora de salirse. Ya cuando el mercado ya está, no se lo ve muy volátil ya a partir de esa hora. Hasta las 12. 1260. ¿Ok? Son un total de 3 barras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que multiplicar, gracias a esa noticia, tenemos 1260. Si hubiéramos metido $1 y hubiéramos arriesgado sencillamente $5 a lo máximo, tendríamos una cantidad de retorno de 12.6 con una inversión de $5. Muy bien, y no solamente ese día, y se los voy a comprobar en otro momento, en otras circunstancias. No siempre, obviamente, vamos a obtener ese resultado, ¿no? Por lo menos, como digo, con $5 a veces podemos tener otros $5, un 1-1. Entonces, vamos a observar aquí, por ejemplo, cuándo fue la anterior fecha. Fue el 12. Perfecto, entonces voy y me fijo el 12. ¿Cuándo fue 12? Aquí. Hoy estamos en... perdón.
Aquí. Esta es la 19, la siguiente es el 19. Esta hoy estamos en 12, perdón. Aquí, el 5. Perfecto, entonces yo agarro y me voy al 5. Muy bien, me voy al día número 5. ¿Dónde está el 5? Aquí está el 5. 8 de la mañana. Esta es la 7. 8 de la mañana. ¡Pum! El precio cae, ¿no? El precio cae y si en caso rebota, puede ser muy probable que yo me haya salido ahí. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un pequeño análisis técnico, estamos viendo, por ejemplo, que estamos dentro de un canal, ¿no? Estamos dentro de un canal y básicamente para que pueda salir de ese precio tenía que haber roto bastante. Y nos rompió y tuvo un pequeño retroceso, subió, volvió casi a lo mismo y ya continúa ahí, ¿no? Pero básicamente hubiéramos quedado en ganancia cero. Por eso les digo, en algunos casos podemos ganar tanto con 0.01, 12 dólares o 10 dólares, como en otros casos directamente unos 5 dólares. Pero como les digo, ya es una renta semanal. Muy bien, todo eso va a diferenciar si por lo menos tenemos entendido que los precios van a continuar de esa manera o que vamos a tener estas rentas, se puede decir, hasta el 2025. Es decir, que toda la semana nosotros podemos estar preparados, listos para vender durante el jueves. Entonces ya tenemos una renta, ya tenemos una noticia clara, una noticia que va a moverse en ese lugar. Entonces hasta el 2025 que dure la inflación, el precio va a continuar igual bajista. ¿No? Pero tenemos una respuesta más clara cuando tengamos ese precio. Por ejemplo, en cuestión del oro, si hubiéramos entrado en oro, igual vamos a calcularlo ese día a las 8 de la mañana, no 7, a las 8, siempre entramos a las 8 por si acaso. Hubiéramos entrado a las 8 hasta el precio máximo 950. Ok, ¿qué significa? Vuelvo acá. Significa que son 950 son 9 dólares por 0.01. Listo. 9 dólares. Muy bien. Es bastante movimiento. Al igual que hoy, ¿no? Hoy de 83 hasta 71, igual. Es bastante movimiento. Y sin embargo, si nosotros hubiéramos resistido todo ese movimiento, hasta 68, vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a calcularlo, son 1500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 15 dólares con 12 centavos. Y si, digamos, hubiéramos arriesgado más, probablemente hubiéramos arriesgado 10 dólares, ¿no? En lugar de 5, hubiéramos arriesgado 10 dólares. Entonces hubiéramos hecho por 0.2 por 1500, 1500, 30 dólares. 30 dólares un día sin hacer absolutamente nada más que arriesgar 10 dólares. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, igual, vamos a calcular a las horas que abrió. ¿Cuánto fue lo máximo de riesgo que hubo? 110, 120, más o menos. Es decir que si yo arriesgaba o nuevamente les vuelvo aquí, arriesgaba mi 0.02 por 120, 2 dólares 40. Y aquí estaba arriesgando 10 dólares, no arriesgué ni siquiera el 20% en cuestión de los 10 dólares que estaba arriesgando. Obviamente influye mucho en mi capital, por si acaso, si solo tenemos 10 dólares y es lo único que tenemos, entonces no metamos operaciones 0.02, 0.01. Listo. ¿Y qué es la buena noticia? La buena noticia es que si en caso del mercado se nos va, se retorna, es decir, que ya llegó hasta cierto punto, nosotros cuando ya veamos que ya se esté alejando el precio, directamente ponemos un stop justo en el precio que hemos vendido o hemos comprado. Para de esa manera no estar tan, este, puede ser que el precio retorne y se suba de golpe, ¿no? Y terminamos perdiendo. Entonces lo mejor es que poner un stop en el precio que yo entré o que yo vendí. Muy bien. Eso en cuestión de las noticias. Bien. Entonces, ¿cómo yo puedo, lo más importante en esta clase es cómo yo puedo ir viendo en cuestión de las noticias? Cualquier noticia que yo vaya a encontrar, por ejemplo, el IPC mensual, está acá, se ocurre una vez al mes. Muy bien, este anual ocurre igual,
Dependiendo, hay otro que es trimestral. Los trimestrales son igual importantes. Entonces vamos a ver próxima semana o durante todo el mes. Precio de construcción, inventarios, nuevas peticiones. Ya la última va a ser esta de acá, el 19. Entonces para el 19 básicamente ya tenemos listo estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ya sabemos que vamos a entrar a venta la siguiente semana. Muy bien. Aquí igual tenemos esta. Ya. Por ejemplo, vamos a ver en cuestión del IPC. Vamos a ver qué es el IPC. El de hoy, el anual. Y vamos a ver cuándo cada cuánto se repite y qué hizo el mercado ese día. Ok, aquí tenemos. Tuvimos negativas acá, pero vamos a ver de qué trata. El índice de precio al consumidor mide los cambios en el precio de bienes y beneficios, ¿no? El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en la tendencia de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Una mayor de lectura de la esperada debe ser tomada como positiva, como la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas. Se puede atraer la inversión extranjera, mientras una lectura inferior a lo esperado debe ser tomada como negativa o bajista, sobre todo para el dólar. Entonces, esto se puede decir como una tasa que, al igual que hay una tasa de intereses, lo mismo acá, ¿no? Esta es una tasa en cuestión de la inflación. Como les digo, en cuestión de la inflación va a continuar durante hasta el 2025, según lo previsto, viendo noticias y todo. Entonces, si la inflación de Estados Unidos va a durar hasta ese año, significa que los precios, o sea, que esta noticia por lo general me va a salir positiva, ¿ok? O va a salir en un precio que más o menos es superior al anterior. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el anterior salía un 5% y la otra 4,9%. Entonces, eso significa una noticia un poco negativa. Dependiendo qué noticia esté acompañando, esta puede provocar lo que se llama doble kill. ¿Qué es doble kill? Es cuando el precio sube y baja al mismo tiempo. ¿Ok? Y dependiendo las otras noticias que vayan a suceder, de esa manera ya podemos saber si el precio va a continuar alcista, perdón, si va a continuar bajista o si va a irse para arriba nuevamente. ¿Ok? Pero como les digo, por lo general vamos a empezar a tener igual noticias de esta manera. Y esta es una sola vez al mes. Entonces, si tenemos acompañado esto junto al desempleo, ¿ok? Y si aún más tenemos tasa de interés en ese mismo día, noticias sobre cambio de tasa de interés en cuestión del Banco Federal de Estados Unidos, en la Fed, eh, entonces tenemos mucho mayor probabilidad de que el precio caiga con más fuerza, con mayor volumen. Entonces, nuevamente, una vez al mes ya tenemos aquí una renta para que nosotros al ver la noticia sepamos si el precio va a irse para abajo o para arriba. Y de igual manera, lo mismo que pasa con el subsidio de desempleo. De igual manera aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros entrar 8:30 en venta, ¿ok? Y el precio por lo general va a irse para abajo. Cuestión de que todo mundo, como les digo, sabe que 8:30 tienen que entrar en venta. Entonces van a haber tantas ventas en ese momento que a la hora que salga la noticia o se vea el precio, el índice, o perdón, el porcentaje obtenido, es muy probable que en lugar de seguir vendiendo, empiecen a comprar. Porque esto no es sencillamente en un país o Latinoamérica, es a nivel mundial y se compite contra millones de personas. Tanto trader como instituciones, empresas, lo que hemos visto en la primera clase, ¿ok? De cuáles son bueno, en la segunda, que es quiénes están en el mercado y los papeles que tienen, ¿no? Entonces, ya sabemos aquí que con esto una vez al mes igual tenemos una renta. Yo lo tomo como una renta porque gracias al beneficio que nos otorga estos porcentajes o bien las noticias, ya sabemos que tenemos una inversión segura.
Y si en caso el precio no resulta donde es, tal vez ahí, como les digo, ya no sería tanto una renta, pero a mí me gusta llamarlo así, porque el precio va a estar, en lugar de continuar hacia abajo, va a continuar hacia arriba. Y eso influye bastante, igual nuevamente les vuelvo a repetir, en cuestión del análisis técnico listo, ¿no? Que se ha hecho. Entonces, por ejemplo, las noticias pueden influir en el mercado. ¿A qué me voy? La noticia, por ejemplo, acá, en un punto donde debería el precio haber caído, el día de hoy debería ser a partir desde 1980 un máximo, ¿ok? Pero sin embargo, dentro en la noche a lo mejor hubo alguna que otra noticia, vamos a observar el día de hoy. Ahí está. Por ejemplo, esto tal vez puede influir un poco en cuestión al dólar, pero no es mucho, ¿no? Obviamente recuerden que los filtros están para que las noticias que sean muy buenas. Entonces vamos a aplicar cuando hay de a dos noticias, de dos velitas, que esas igual mueven un poquito el mercado, no mucho. Pero acá, por ejemplo, tenemos 3 de la mañana, 3:40, a las 7 de la mañana, más o menos. Esto influye bastante, ¿ok? Sobre todo las del dólar. Informe mensual de la AIE, digamos, ¿no? Que tiene dos. eh, Cositas así hacen que en lugar de que el precio reaccione en este punto, gracias a esas noticias, pues mueve poco, o sea, mueve poco nada, ¿no? De 80 lo máximo que se movió fue hasta 84. Y eso fue hasta aquí, 83, 84. Entonces, no es mucho, son 300 pip. ¿Yo qué gano con eso? No, no gano absolutamente más que $3 en algún caso, pero es más, no se las opera tanto. Más se operan las de 3 estrellitas, ¿ok? Entonces, gracias a esas 3 estrellitas, nosotros ya tenemos mayor volatilidad en el mercado. Eso es en cuestión, sobre todo, de la clase de hoy, ¿no? Calendario económico y eventos del mercado. Muy bien, gracias a estos eventos que ocurren, no, ya ustedes pueden ir estudiando muchos más. Como les digo, el otro es la tasa de interés. Ese mueve bastante el mercado, ¿ok? En tasas de interés. Cuando estas tasas se mueven sus porcentajes. Es decir, que la Fed, en lugar de ya dar 5.5, a lo mejor da un 6%. Entonces el mercado aquí va a estallar porque va a continuar todavía, va a haber una mayor tasa de interés y qué sé yo, muchos bancos y otros lados van a comprar dólar y de igual manera el banco se beneficia con eso. Y todo el precio en cuestión, sobre todo de euro dólar, va para abajo, mucho más, la tasa de interés es mayor. Pero si la tasa de interés continúa igual, el precio igual, la caída igual es fuerte, ¿ok? La caída igual es fuerte porque aún está manteniendo su tasa de interés. Pero ¿qué ocurre cuando la tasa de interés es menor a la que tenían? Es decir, que se baje a 4.5, que se baje a 4, digamos, ¿no? Ahí sí el mercado de igual manera estalla, pero para arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la Fed va a mantener, yo creo, hasta fin de año, sobre todo este 2023, su tasa de interés a 5.5 y o a lo mejor tenga un pequeño cambio a 5.25, no más, pero va a continuar durante todo el 2024 con una buena tasa de interés. Entonces, eso hasta 2025, ¿no? Ya podríamos ver cambios tal vez a finales del 2024 y manteniendo obviamente, como les digo, esta renta gracias a la tasa de interés. Muy bien, en las tasas de interés es muchísimo más cómo surge, o con, perdón, cómo se maneja el precio. Por ejemplo, vamos a observar una tasa de interés que ocurrió no hace mucho, la vamos a ver en eurodólar. Una tasa de interés ¿qué es lo que pasó un día? Fue donde tenemos esta de acá. ¿Ok? El 20 de septiembre, miércoles 20 de septiembre. ¿Ok? El 20 de septiembre ocurrió una noticia. ¿Qué pasa cuando van a ver estas tasas de interés? Por lo general el mercado es manipulado.
¿Ok? Por lo general hacen creer que el precio va a continuar, va a seguir hacia arriba, que sin embargo la inflación obviamente va a ganar. Todo ese día, desde a partir de la 1 de la tarde, cuando fue la noticia, el mercado empezó a caer y empezó a caerse hasta el día siguiente, hasta llegar hasta el punto mínimo, básicamente. Hasta aquí, ¿no? Hasta las 8 de la noche ese día el mercado se fue para abajo. Y ese día fue tasa de interés, lo que hubo, una noticia. Muy bien, entonces mueve bastante, movió bastante, bastante. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos nosotros igual noticias, sobre todo de tasa de interés, déjeme probar si era ese el 20. Vamos a buscarlo aquí en este lado. Resultado. Aquí. ah, Muy bien, estas son algunas de las cositas. Déjeme. Octubre. Ya. Vamos a observar si fue el 20 o qué fecha fue la de tasa de interés. Vamos a observar acá. Tasa de interés, tasa de interés. Vamos a buscar. El 15, no, no, no. 18, no. 19. A ver, miércoles 20. No pasó el 20. Recién nomás era septiembre. Mm, mm, No. Pero un ratingo, es que lo tengo igual con este filtro de... Ya, necesito solamente noticias importantes. Noticias importantes. Ujú. Ok, fue mucho antes. Entonces, vamos a ver si fue en agosto.
Esta es una, pero esta es en Europa. Eso mueve el mercado. Decisión sobre tipos de interés, que fue a la 1 de la tarde. Muy bien. Bueno, como no lo encuentro en este momento, mm, pero mueve bastante. Ok, no lo estoy encontrando en este momento. No sé por qué no está aquí. Han sucedido no hace mucho. Una última buscada. Como lo estoy buscando así súper rápido. Ok, no había absolutamente nada. Muy bien, pero de igual manera, cuando hayan este tipo de tasas de interés, son noticias demasiado importantes. Ok, mueven mucho el mercado. Entonces ya sabemos sobre todo las dos noticias no más importantes, que son la noticia de desempleo, la noticia de, igual esta la que hemos visto recientemente. A ver, está acá, el IPC, ¿ok? Anual o bien mensual. Como le digo, cada mes van a poder tener un mayor resultado, tanto ya sean en los anuales o lo que sean en el mensual. ¿Ok? Entonces, en cuestión de los anuales, se suman casi como se puede decir todos los meses, digamos, ¿no? Se suma todos los meses cómo está yendo y aquí el mensual es como qué porcentaje tuvo este mes y este en cuestión de todo el resto del año. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas esas noticias que vemos cómo influyen y no necesitamos ni siquiera ahí, por ejemplo, cuando hagamos trading, no necesitamos básicamente saber de trading, saber muchas cosas. Ahí básicamente con noticias nosotros ya podemos ser rentables, obteniendo, obviamente, en este caso, si el trading cuando es todavía secundario, obviamente esto ya es una renta y ya ustedes saben que pueden obtener beneficios gracias a esta renta. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya nos vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿no? Por ejemplo, aquí, a lo rapidingo, puede ser que este precio termine cayendo aquí y recién empiece a subir, o bien el siguiente hasta aquí, ¿no? Tener una super caída y recién volver a elevarse, ¿ok? Entonces, hay que analizar eso, hay que analizar con velas para que puedan tener mejor resultado y cuando hagan algún análisis técnico. De este curso sí o sí deben salir aprendiendo sobre todo cómo es eh, el beneficio que pueden tener tanto con noticias y con análisis técnico. Entonces, nosotros al ya saber este modelo, básicamente ya no deberían perder un solo centavo en trading. Es decir, yo voy a meter operaciones cuando hayan reacciones de mercado, solo cuando hayan reacciones de mercado, y de esa manera, siempre en esos puntos de reacción, siempre el precio va a bajar o va a subir, cuestión de que les va a dar oportunidad a ustedes de poner un stop en un lugar donde, en el precio, o bien un stop por no mucha pérdida. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por estar viendo estas clases, que sean de mucho beneficio para ustedes y ya nos vamos a estar encontrando en la siguiente. Chau, chau.